el tema de los cuidados. Habían varios estudios que nosotros llamamos disciplinarios, porque solamente había una disciplina que estaba interviniendo en esta materia. En este caso, en materia de salud, en materia de trabajo social y sobre todo algunos estudios que tienen por objeto el estudio de la mujer, tenían estos estudios que relevaban ciertos aspectos, pero no teníamos estudios que abordaran el estudio del cuidado familiar, el cuidado sobre todo que ejerce la mujer en materia de forma integral, de forma interdisciplinaria. Por lo tanto, para nosotros como que ese fue el primer hito que nosotros tomamos en cuenta para empezar a estudiarlo un poco. Pero con la aparición del COVID-19 comenzaron entonces restricciones de movilidad, la visita a personas vulnerables se estaba restringiendo, restricciones a las compras de insumos, y esto tiene ciertos impactos que empiezan a estudiarse tanto por medio de la prensa, distintos estudios llevados por otras universidades, y claro, empiezan a indicarnos que existen niveles, por ejemplo, de violencia, altos niveles de violencia en el contexto del hogar, violencia familiar, por lo tanto, y además había también ciertos estudios que hablaban de la sobrecarga del trabajo femenino y de la poca intervención del hombre en la vida cotidiana, en los cuidados cotidianos de las personas y del hogar. Pero no hablábamos tanto de los cuidados propiamente tal, sino que se hablaban de ciertos aspectos y por lo tanto nosotros como centro determinamos la medida de hacer entonces una radiografía y empezamos entonces a considerar estos factores. Primero, claro, factores, por ejemplo, que la primera ola del COVID, cuando pasamos después de la transición, a pesar de tener todos estos instrumentos nuevos, de tener esta información nueva que estábamos viendo, que nosotros estamos estudiando, nos dimos cuenta que en materia de política pública se empiezan a olvidar un poco la experiencia, lo veían como una cosa excepcional, por lo tanto, estaban volviendo un poco a la normalidad prepandémica, como uno suele llamarle, y lo que sí impactó fue con la segunda ola, y aquí entonces nosotros comprendemos que las políticas públicas cambiaron para siempre y por lo tanto empiezan a enfocarse en que estos, en retomar medidas, en aplicarlas nuevamente, en aplicar los aprendizajes. Empiezan a haber nuevos permisos, nuevos beneficios, flexibilidad laboral, el tema del teletrabajo se empieza a normalizar también y efectivamente nosotros vemos como esto ya empezó a ser parte, pero la verdad es que para muchas personas todavía era insuficiente. Por lo tanto, nosotros tomamos eso con respecto a la suficiencia, con respecto a si habíamos avanzado realmente en la materia, con respecto a qué pasa, vamos a volver a la normalidad, ciertas medidas nuevamente, cuando ya sintamos que la normalidad está más cerca, vamos a tenerlas nuevamente y por eso es que este instrumento se construye para complementar los conocimientos que nosotros ya teníamos al respecto y también adquiridos. Muy bien, entonces solo comentarles que creamos esta encuesta como Centro C de la Familia. Es una encuesta que se hizo como considerando un universo para toda la población mayor de edad en Chile, que es de 18 años y más, y que por supuesto habiten también en el país. Fue un diseño muestral probabilístico estratificado. El tamaño de la muestra total logramos 4.045 personas efectivas, ¿no? Fue muy importante además porque se realizó solamente la aplicación en un mes, entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre, o sea, esto está reciente. Solo como dato, ni siquiera tenemos todavía en el fondo el lanzamiento oficial, así que considérenlo una premisa estos resultados. Y la tasa de respuesta y rechazo, la tasa que participó efectivamente fue el 98,9% y solo rechazo el 1,1%, lo cual para nosotros nos dejó bastante satisfechos, ¿no? Siguiente. ¿Avanzó? Sí, por favor. ¿Aquí? Sí. Considerando un universo de solamente los cuidadores, es decir, 1.031 personas, respecto a la pregunta, ¿tiene usted alguien bajo su cuidado y no recibe una remuneración por ella?
En el caso de las mujeres fueron 829 mujeres las que efectivamente son cuidadoras y no reciben remuneración alguna, en contraposición de 202 hombres, que representan el 20%. Si hacemos el zoom, siguiente. Si hacemos el zoom de esta misma pregunta, pero lo cruzamos con los grupos etarios, vemos que hay dos gruesos que se llevan todo. En el caso de las mujeres, el grupo de mayor cantidad, que es de 40 a 49 años, que concentra el 88,2%, seguido por el grupo de 30 a 39 años, que representa el 86,4%. En contraposición y muy al extremo, tenemos a los hombres en el grupo de 60 a 69 años, que es el que mayor cuida, con un 40,9%. Ya encontramos las primeras dicotomías. Siguiente. Respecto a la pregunta ¿a quién cuida actualmente? Nosotros los separamos en tres grupos, que eran los tres grupos mayormente dependientes, ¿no? Que es de las personas con discapacidad, las personas mayores y los niños o niñas. Y ahí tenemos que en el caso de las mujeres, ellos ocupan por lejos el primer lugar, por supuesto, con los niños y niñas, ¿no? Si ustedes se fijan ahí, ocupan alrededor del 49,8%, versus hombres que solamente cuidan niños o niñas en un 8,9%. En tanto, en segundo lugar, también están las personas con discapacidad, atrás, sí, las personas con discapacidad, y en menor medida se observan menos diferencias en el fondo con las personas mayores. Ahora sí, Ale. Respecto a la forma en que se distribuyen las tareas al interior del hogar, vemos que tanto hombres como mujeres se encuentran de acuerdo en esta distribución, ¿no? Curiosamente, el 29,1% de las mujeres y el 10,6% de los hombres. Sí, eso sí, hay cifras significativas en el ni de acuerdo ni en desacuerdo ni en desacuerdo, sobre todo las mujeres, si ustedes se fijan, con un 21,4% y un 17,9%. Respecto ahora a ver el escenario en el fondo en prepandemia y pandemia, acá vemos notables diferencias. Esta pregunta dice, ¿con qué frecuencia tiene tiempo libre o de ocio? Comparamos las respuestas antes de pandemia y post pandemia y vemos que en época de normalidad, por así decirlo, las mujeres en un 42,5% declaraban efectivamente tener tiempo libre o de ocio a veces. Pero en la pandemia disminuyó a 34,4%, es decir, 8 puntos menos, ¿no? En tanto, el casi nunca aumentó un 8,5 a un 30,4 en pandemia, o sea, casi 12 puntos. Lo mismo sucede en la variable nunca, si ustedes se fijan. Respecto a el tiempo de cuidarse y sentirse bien, y también comparándolo con el escenario pre-pandemia y post-pandemia, también tenemos que las categorías nunca y casi nunca aumentan significativamente, y en sentido inverso también disminuyen las a veces, casi siempre y siempre. Finalmente, respecto a la salud mental, ¿vale? El siguiente. Respecto a la salud mental y las labores de cuidado, vemos que las tres mayores categorías en el caso de las mujeres fueron que efectivamente se han sentido angustiadas, deprimidas o asustadas frente a la incertidumbre, y esto ocurre en un 24,3%, seguido en segundo lugar de sentir que ha habido una sobrecarga en las labores con un 21,6%, y en tercer lugar, el hecho de he priorizado el cuidado de mis seres queridos por sobre mi bienestar con un 18,6%. Eso en el caso de las mujeres. Pero en tanto, en el caso de los hombres, solamente un 5,2% declara sentirse angustiado, deprimido, asustado o frente a esta incertidumbre, que esa es su cifra mayor. Y por lo tanto es distinto a las mujeres, quienes indican que además tienen la variable de salud mental, que también las ha afectado, como lo vimos, la sobrecarga y el propio incluso bienestar, ¿no? En síntesis, de estas láminas que vimos como primera aproximación en el fondo de estos datos, es que el 80% de las labores de cuidado las realizan las mujeres sin recibir remuneración alguna. Son las que mayoritariamente cuidan a estos tres grupos dependientes, como lo vimos, niños y niñas, personas mayores o personas con discapacidad. La distribución de los cuidados, si bien no hay diferencias ni malestar entre hombres y mujeres, sí vemos que en las mujeres se ve una sobrecarga de las tareas, y sobre todo eso que también afecta al bienestar y a la propia salud mental. El sentirse solo, en soledad, deprimido, o la falta de ocio y sentirse bien para consigo mismo, son las variables que han predominado, ¿no? Y en ese sentido la salud mental también lo ha hecho lo suyo.
De manera que en definitiva la pandemia ha agudizado la crisis de los cuidados, por supuesto que sí, pero esto también ha significado una mayor carga de trabajo y soledad para las mujeres. Bueno, con respecto al impacto que tuvo en las rutinas de cuidado, yo estoy con respecto a si qué fue lo que sintió el cuidador, si le afectó a él o no le afectó, no al cuidado. Ojo. Acá vemos obviamente que la afectación más grande se las lleva a las restricciones para visitar a los familiares y amigos. Y esto es un poco obvio, o sea, hay estudios bueno, otros estudios que nosotros vamos a complementarlo después en el paper, pero que hablan justamente de que la pandemia afectó gravemente eh, el sobrellevar ciertos problemas, pero además fortaleció o enalteció el comprender que estas relaciones familiares eran importantes. Por lo tanto, acá también nosotros vemos como si bien se ven muy afectados, también vemos por otro lado, nos pasa acá, que se entiende que se mejoran incluso hasta las relaciones con los familiares directos. Pero no solamente eso, nosotros también queremos como aumentar un poquito esto, y esto también lo vamos a desarrollar, que también existe un mejoramiento con respecto a cómo se entienden las relaciones comunitarias, que también entonces se ven, o por lo menos se perciben como que están mucho mejores. Y esto es algo que también se había estudiado desde otras áreas, más que nada estudios urbanos, de cómo la relación de los vecinos se había perdido este último tiempo. Entonces también esa parte es bastante interesante. Y los cuidadores, sobre todo, tendieron a tener apoyo de los vecinos. Muchos sabían que estaban solos, o muchos sabían que había, por ejemplo, una persona mayor que estaba sola, que no estaba recibiendo todos cuidados, y los vecinos se organizaban para ayudarlo. Esos son, claro, como particularidades que nos dijeron después los comentarios, que nosotros dejamos una pregunta abierta al final, porque el comentario, y había muchos de esos casos. Acá, por ejemplo, tenemos ya la disgregación de cómo calificaría usted su relación con familiares directos. Vemos acá la relación entre hombres y mujeres, y en ambos casos siempre es mejor que antes, igual que antes, por lo menos no se deterioraron en gran cantidad, y eso también se valora bastante. Y cuando vemos por tramo de edad, nosotros vemos también que efectivamente, nuevamente acá aparece nuestra mujer que está entre los 40 y 49 años, que responde al perfil mundial de cuidador, eh, quien también responde que, que se ha mantenido, que ha mejorado. Acá nosotros también quisimos preguntar sobre cuáles eran los recursos que tenían, y acá estas dos cifras o estos dos aspectos fueron los que más contestaron. La gran mayoría dijo que era improbable usar líneas telefónicas o chat en líneas para poder obtener algún tipo de recursos para poder sanar o para poder pedir ayuda, porque se sentían que estaban padeciendo algún tipo de enfermedad mental o padeciendo algún tipo de depresión. Pero sí se trató de asistir entonces a psicólogos y terapeutas, y en este caso nosotros tratamos de ver si nos decían que era por telemedicina, y no hubo un hallazgo para poder decir que se fue por medio de eso. Acá nosotros, cuando preguntamos al respecto de esto arriba está la mala pregunta, pero acá estamos preguntando por el uso de las redes familiares, ¿ya? Y el uso de las redes familiares con respecto a los cuidadores de hombre y mujer, nosotros vamos a ver que son bastante distintas. Por ejemplo, nosotros en la parte de los hombres, cuando cuidan niños y niñas, vemos que ellos perciben positivamente o consideran que son muy importantes o medianamente importantes, y jamás responden que no son importantes o irrelevantes. Por lo tanto, uno puede aquí ya presumir que en realidad los hombres, en este caso, utilizan siempre las redes familiares y las valoran. Ya, en cambio, en caso de las mujeres, muchas veces nosotros vemos a mujeres que hacen esta tarea solas, eh, y claro, vemos casos en que para ellos les resulta no importantes o irrelevantes, ¿ya? Pero sin perjuicio de eso, en general las redes familiares son valoradas. Nosotros, cuando sumamos los porcentajes de muy importante e importante, vemos que son valoradas por sobre el 90%. Por lo tanto, que efectivamente son o tienen mucha relevancia.
Acá con respecto al porcentaje de hombres y mujeres que realizan labores de cuidado, según a quienes cuidan, y qué aspecto consideran fundamental para mejorar la situación de la persona que cuida. De acá se entiende como el cuidador, ¿ya? Acá, a pesar de que preguntamos por cómo mejorar la situación del cuidador, de quien cuida, eh, nosotros vemos acá que a pesar de eso, las personas que cuidaban a personas con discapacidad, ellos contestaron que había un porcentaje muy alto, tanto de hombres como de mujeres, querían beneficios directos para ellos. En cambio, los que cuidaban los niños y niñas también relevaron, a diferencia de los otros grupos que cuidaban a personas mayores, personas con discapacidad, eh, eh, enaltecían un poco que hubiese una reducción, una flexibilidad laboral que los ayudara o que los apoyara más para realizar su labor. Pero la gran mayoría, salvo quizás el hombre acá, hombre que cuidaba a una persona con discapacidad, la gran mayoría en realidad lo que solicita es una remuneración hacia a los cuidadores no remunerados. Nicole. Conclusiones para finalizar. Bueno, la pandemia ha acelerado el reconocimiento de los cuidados a nivel mundial y dramáticamente esto se visibilizó de una manera dramática como fue con la pandemia, ¿no? En segundo lugar, las políticas públicas en Chile aún parecen ser insuficientes, parece que todavía están andando. Tenemos nosotros un sistema que se llama Chile Cuida, que todavía está en desarrollo, a diferencia de países como Uruguay, Costa Rica o Argentina que tienen sistemas ya más integrales de cuidado, ¿no? Y en tercer lugar, la pandemia ha agudizado, por supuesto, la crisis de los cuidados, pero no solamente en términos de una sobrecarga de trabajo, que ya era evidente antes de la pandemia, sino también en términos de salud mental, ¿no? Lo vemos, ya el hecho de tener tiempo para uno, de sentirse bien, de la soledad, etcétera, se ha visto permeado en el fondo y agravado por esta pandemia. Claro, dentro de los desafíos vamos a tener que resignificar los cuidados como un derecho. Obviamente el sujeto de cuidados tiene derecho a ser cuidado. Y efectivamente la familia tiene una importancia y tiene un beneficio que sea la que entregue los cuidados, pero no significa que a la familia no se le debe acompañar, que a la mujer no se le debe acompañar o subsidiar, porque tienen cada una necesidades particulares. Y también, obviamente, el desafío de promover la corresponsabilidad familiar y social en los cuidados. Bueno, muchas gracias y esa sería nuestra presentación. Hola, ¿me escuchan acá? Hola, ¿me escuchan acá? Hola, ¿me escuchan acá? Hola, ¿me escuchan Vamos con tu. Vale, vamos con tu. ¿Querés? No, tiene que exponer el... Sí, bueno. No sé bien qué tengo que hacer, perdón. ¿Exponer o querés? Eso sí, ¿Puedes pasar la presentación y que ponga acá? Sí, Bueno. Me siento aquí para ver. Sí. Bueno, les importa ver si les sale a ustedes, ¿no? Ok. Sí. La última vez que voy pasando la respuesta porque me la pide que vuelva a presentarte. Ah, bueno. ¿Ponemos el audio también? Bueno, ahora. ¿Con esto arrancamos? No sé qué hacer. Sí, sí. Vos podés pasar. Pasamos la presentación. Bueno, sí, claro. Bueno, buenas tardes. No sé si me quito la cuestión esta para hablar. Recién me pidieron que lo hiciera, entonces... Buenas tardes. En una de esas, como la conexión anda medio mal, capaz que me leen los labios. Si no es así, bueno, ya está. Me quité el barbijo. Buenas tardes a todos y todas.
Voy a presentar un trabajo que hemos elaborado con Gabriela Lucía Marzoneto. Ambos somos, bueno, de la Universidad Nacional de Cuyo. Y se desprende, este trabajo que vamos a presentar se desprende de un proyecto de investigación un poco más amplio en el cual estamos trabajando. No tenemos eco y no sé qué hacer. No sé si continuar para que no se tome el... Ah, bueno. Bueno, ahora en breve vamos a poder pasar la presentación, pero voy adelantando. El trabajo se titula En Unidad y Libertad, Conflictos Nación-Provincia y Políticas Públicas ante la Pandemia, los casos de Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El trabajo que hemos realizado es de naturaleza descriptiva, exploratoria, ante todo, y que constituye una primera aproximación a la respuesta de algunas unidades subnacionales que hemos seleccionado, a las respuestas que han tenido estas unidades subnacionales a las políticas de contención, a las políticas a la política sanitaria establecida a nivel nacional por los decretos de necesidad de urgencia del Gobierno Nacional. Los casos que hemos seleccionado, habíamos adelantado, son, decíamos, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque se tratan de dos provincias, de dos unidades subnacionales opositoras al Gobierno Nacional y que además están conducidas por los socios más significativos de la coalición opositora, que a su vez fueron además provincias metropolitanas de importancia, de bastante centralidad en la configuración de la coalición de gobierno del gobierno anterior, del gobierno del expresidente Mauricio Macri. Decimos que, bueno, habíamos seleccionado estas dos provincias con la intención de estudiar cómo había sido su respuesta a las medidas nacionales, sobre todo su grado de acatamiento o su modalidad o estrategia de acatamiento a estas medidas nacionales y cómo había sido enmarcado en una intencionalidad política o en un discurso político en el cual se intentaba proyectar de parte de estas provincias a nivel nacional un modelo o una visión de la pandemia y sobre todo de la modalidad de gestión de la pandemia, cómo responder a ella de una manera alternativa, más bien justamente opositora y crecientemente polar a la presentada por el Gobierno Nacional. Yo no sé si, como la tengo en el pendrive, capaz que puedo enchufarlo acá en una de esas y pasarla, porque me hace falta para guiarme también la presentación. Si no, me empiezo a perder. Disculpas a todos, ¿no? Bueno, en instantes sumo la presentación que tenemos en Power para que sea un poco más fácil seguir también lo que vamos diciendo. Que no sé bien cuál es el puerto, creo que es el puerto. Vamos a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Esto es presentar ahora, ¿verdad? Sí. Pantalla completa, todavía no abría, así que vamos a abrirlo. Y ahí cuando abrimos ponemos presentar. En LuxusNet. Presentación. Bueno. ¿En cuál lo abrimos? Son navegadores para abrir un PDF. En Edge, ¿te parece? Es lo que no se puede presentar. Lo abre cualquiera, sí. Lo pongo compartir pantalla completa y para adelante. Sí, con Firefox. Bueno, a ver. Perfecto. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a poner en presentación esto. Una ventana. Ahí está. Genial. Ahí está. Perfecto, bueno, decíamos. Bueno, aquí estaba la presentación, como veníamos diciendo. Espero que se escuche. ¿Saben ustedes si se escuchan? No saben, no podemos saberlo. Perdón, ¿me escuchan? Yo no sé si tengo sonido acá. No, no tengo sonido. Ah, bueno, no voy a poder saber. Sí se escucha. Fantástico, gracias. Y perdón por lo accidentada de la exposición. Bueno, vamos a avanzar entonces rápidamente porque además ya adelanté la introducción del trabajo, ¿no? Decíamos, lo hemos elaborado con Gabriela Marzoneto, que es mi cómplice en esto. Decíamos entonces que partimos de un objetivo, de un supuesto de investigación al que esperamos, vamos a desarrollarlo un poco más hacia el final de la presentación, esto es lo que esperamos alcanzar, pero partimos del siguiente objetivo, que es explorar los vínculos entre el nivel de acatamiento de los gobiernos de Cava o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en torno a la pandemia y los conflictos políticos que propiciaron una mayor polarización entre oficialismo y oposición. Para la metodología del trabajo, para su abordaje, habíamos partido de las concepciones de Faletti y Mahoney, en el que hablaban del método secuencial comparado. En realidad, nuestra intención era guiarnos a partir de sus concepciones de eventos, acontecimientos y procesos, para poder ir explicando o recopilar algunos justamente acontecimientos políticos que podían
de alguna manera contribuirnos a elaborar algún tipo de narrativa o de aproximarnos a un potencial proceso en cuanto a lo que sucedió en términos de acatamiento de políticas por parte de estas unidades subnacionales que dijimos. Entonces nos encontramos con algunas líneas temporales simultáneas. A grandes rasgos, las líneas temporales también son quizás intuitivas. Nos encontramos con un tiempo relacionado con la pandemia, es decir, un tiempo vinculado a lo que habitualmente conocemos como las olas pandémicas o el advenimiento de la expansión virósica en la población. Y por otra parte, un tiempo político, que tiene algo que ver con este tiempo pandémico, que son las respuestas que están dadas desde justamente la clase política o las políticas públicas que se han llevado a cabo, y que a su vez, bueno, decimos que tiene una temporalidad determinada porque, bueno, vamos a identificar que hay algunas fases que podríamos proponer para su análisis, para su observación, la historización que proponemos llevar a cabo. Por eso hacemos una identificación de eventos y acontecimientos y vamos viendo qué ha ido sucediendo con este trabajo exploratorio. Entonces decíamos un contexto político nacional iniciado en 2020, el trabajo se inicia en 2020, el alcance temporal lo abarcamos hasta principios de este año, concretamente el inicio de clases, cuando fue el último gran conflicto que vamos a destacar, que fue el conflicto de judicialización de clases en Buenos Aires. Pero entonces hemos propuesto unas 3 etapas para esta extensión temporal que vamos a abarcar. La primera, que decimos que se caracteriza por una detente, por un aligeramiento, un aflojamiento de las tensiones políticas. Un acuerdo político temprano que tiene que ver con la detección temprana de la pandemia y un acuerdo político en el cual, bueno, caracterizado justamente por una convivencia política mucho más notable por parte de los grandes actores políticos nacionales. Recordarán que en ese periodo, quienes éramos de aquí veíamos que en las conferencias de prensa, más bien en las cadenas nacionales, el presidente se presentaba junto a uno de los principales líderes de la oposición, que era el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Larreta, además de Kicillof en algunos casos. Como un símbolo de una gran concordia política que se presentaba aquí, que además coincide con el pico de popularidad del gobierno nacional en ese momento, que rozó, según unas encuestadoras, una imagen positiva de un cerca del 80%. Como una segunda etapa identificamos justamente la que está asignada a partir de uno de los eventos importantes para este trabajo, que es la transferencia de fondos de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires en virtud de una crisis que tuvieron con fuerzas policiales y sobre todo presupuestaria de parte de una de las provincias más grandes del país, y que marca decimos, nubes en el horizonte, una continuidad, un reanudamiento de algunas hostilidades o de una tensión creciente entre oficialismo y la coalición opositora o los actores de la oposición más relevantes. A partir de este momento empezamos a ver una serie de una reactivación de lo que habitualmente conocemos como grieta, que es lo que lleva el último ítem de la diapositiva, esto de COVID-19, una grieta en perfecto estado de salud, que es que, bueno, a pesar de una situación sanitaria complicada, la grieta se fue agrandando. Nos encontramos con una polarización del conflicto creciente, un momento cúlmine del cual es, justamente decíamos, el inicio de clases de este año, donde tuvimos una crisis política y judicial entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional. Para hacer la presentación, entonces, ahora nos vamos a centrar vamos a hacer lo siguiente, vamos a mencionar un evento que consideramos como común a ambas unidades subnacionales, un fenómeno compartido por ambas, pero traducido materialmente de forma distinta, que es la cuestión distributiva-presupuestaria. Temporalmente están ubicadas en puntos distintos, pero nos parece que establecen un elemento en común entre ambas unidades subnacionales. Luego vamos a desarrollar concretamente los conflictos en la unidad subnacional Mendoza, en la unidad subnacional Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al revés, primero Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego Mendoza. Finalmente tenemos una pequeña síntesis y las discusiones y potenciales hipótesis que se desprenden de este trabajo. Entonces vamos a arrancar por lo que denominamos, bueno, costumbres en común, le pusimos en referencia a Thompson, que, bueno, hablamos de una cuestión que han compartido ambas unidades subnacionales, dijimos, la cuestión distributiva. En el caso de Mendoza, esto se tradujo con el proyecto Portezuelo del Viento. Recordarán unos cuantos que el proyecto Portezuelo del Viento es una mega represa que se quiere construir en Mendoza con fondos que el gobierno nacional le otorga a la provincia de Mendoza en virtud de un acuerdo judicial que se alcanza por una política, bueno, por un acuerdo judicial que se alcanzó, que le corresponden a la provincia de Mendoza unos 1.300 millones de dólares que serían destinados a la construcción de esta obra. Son legítimamente ganados a partir de una puja que hubo durante bastantes años. A principios del año pasado, el envío de fondos, las cuotas correspondientes a este proyecto, fue puesto en duda por una serie de desavenencias políticas con otras provincias que estaban respaldadas por el gobierno nacional. Esto, por supuesto, generó un enorme impacto en la provincia, en el liderazgo provincial, y a partir de ese momento fue algo central en las comunicaciones del gobierno provincial, en términos de comunicación política. Las conferencias de prensa del gobernador, por ejemplo, iniciaban usualmente, a lo largo del año pasado, con un video institucional en el cual se defendía el proyecto Portezuelo del Viento, indicando todos somos Portezuelo, y una creciente polarización, decíamos, con Nación, que negaba o ponía en duda el envío de esos fondos, se los envió igual. Y en segundo lugar, decíamos la fuga de coparticipación, un problema distributivo también en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que implicó, como decíamos, el retiro de puntos porcentuales de coparticipación que estaban siendo enviados a la Ciudad de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires, con lo cual ambas unidades subnacionales se encontraban con una amenaza de retiro de recursos o un retiro de recursos efectivo. En el caso de uno, una amenaza creíble, y en el segundo, un retiro de recursos efectivos, que justamente contribuyeron a la polarización política y en cierta medida hilaron o ordenaron bastante los acontecimientos y eventos que vamos a desarrollar. Pasamos entonces puntualmente al caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy brevemente hemos destacado. En el trabajo presentamos 3 puntos en realidad, pero vamos a centrarnos en 2, igual que en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza, que son los más destacables de la observación que hemos llevado a cabo hasta el momento. El primero es este que identificamos como a las corridas, que le ponemos runners en las calles. Muchos recordarán lo que fue el conflicto. El año pasado hubo un conflicto bastante mediatizado que fue la salida de los runners en las calles. Nosotros, como decíamos, hemos identificado 3 momentos nacionales para el conflicto, para identificar las respuestas subnacionales. Los 3 momentos nacionales que hemos identificado son el primero, que es coincide con la salida de los runners, la situación de la expropiación, no expropiación de Vicentín en su momento, del complejo cerealero. El mismo día que se anunció, bueno, fue que en la Ciudad de Buenos Aires hubo una flexibilización de las medidas, acompañaron la flexibilización de las medidas nacionales y salieron los runners a las calles. Esto tiene que ver con un pasaje que hubo en este primer momento, y les pido perdón por el desorden de la presentación, el contexto me ha confundido un poquito. Quisiera aclarar que esto tiene que ver con el pasaje del aislamiento social preventivo y obligatorio, que era una medida, que era una forma de gestionar la pandemia de forma centralizada, establecida por Buenos Aires, por nación, digamos. El pasaje a lo que se conoce como DISPO, distanciamiento social preventivo obligatorio, en el cual a las unidades subnacionales se les otorgaba más libertad para la toma a partir de una cautela. ¿No se escucha ¿No se escucha? No se escucha, no sé qué se. Se escucha a Guillermina, no al compañero. ¿Escucha? ¿Me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. Bien, al compañero no. 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 Ok, bueno, vení para acá. Estamos con problemas de conexión en la facultad. Sí, en toda la América Latina. El problema de conexión es con toda la América Latina. Sí, es verdad, en toda América Latina. Dale. Ahí, sí, desde acá nos escuchan los compañeros de afuera. Necesito verlo. Sí. Está confundiendo que tengo que estar. Bueno, perdón, nos hemos quedado en este conflicto con las clases. Bueno, ya lo había mencionado. Hubo una judicialización al principio del año en torno al inicio del cursado presencial en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, que fue llevado a la cosa. No tengo mucho más que añadir en este diapositiva, así que vamos a pasar a la siguiente. Porque ahora bueno, en el caso de los conflictos de la nación y la provincia de Mendoza, habíamos mencionado en su momento el caso de la situación de Portezuelo, pero siguiendo la temporalidad que hemos presentado, también destacando el principio y el final, el caso de Vicentín y el final del inicio de las clases, nos encontramos con una adenda que viene en el trabajo que vamos a mencionar, nos encontramos con 2 fenómenos que hemos decidido destacar. El primero, justamente, es
acá lo mencionamos como reminiscencia de O'Donnell, porque tengo una presentación vieja, pero la noción de metiendo la trompa, que muchos recordarán el trabajo bastante reconocido de O'Donnell, que se llama ¿Qué no importa?, en el cual compara cómo conducen la gente en Brasil y en Argentina. Y hay un fenómeno recurrente en Argentina, que es que usualmente el conductor intenta correr los límites, no cumplir algunas reglas. Bueno, el ejemplo que da es metiendo la trompa. Es decir, en la medida posible, mover un poquito para adelante el auto, por encima de la línea de acción peatonal, mover un poquito. Usualmente desafía los límites, dentro de lo posible, poquito, pero constante. En el caso de Mendoza hay una actitud bastante similar, podemos hablar como acatamiento con salvedades y diferencias importantes. Así que, por ejemplo, para el momento que coincide en el caso de Vicentín, nos encontramos con un acatamiento parcial de las decisiones nacionales, y que, por ejemplo, nos encontramos que en Mendoza hubo una autorización de actividad religiosa, pero en lugar de las 10 personas que indicaba el Oficina Nacional, se autorizó hasta 30 personas en cuenta. Esto debemos reiterarse a lo largo del tiempo, por ejemplo, los casos de los cierres, recordar el toque de queda, sanitario que no podíamos salir. Bueno, Nación lo establecía entre las 12 y las 6 de la mañana, 12 y las 6 de la mañana, pues la provincia de Mendoza respondía, miren, lo haremos entre 12 y media y 5 y media de la mañana. Ajustaremos esa media hora con un acatamiento parcial de la ley. Y por último, incorporamos acá lo que es la adenda dentro del trabajo, que es esto de ponerse algún desvío terrorista, una contradicción aparente, y es que, bueno, hay una noción, para los bien familiarizados con el caos de Chile y demás, hay una noción también recurrente que es la de la contradicción aparente, que el cabo es y no es, hace y no hace, lo podemos definir ni si no, es una contradicción aparente y constante. Lo que sí, en esa contradicción encontrar lo que está sucediendo. En el caso de Mendoza pasó algo muy similar el año pasado, a mediados del año pasado, cuando el gobierno provincial estableció que no iba a cumplir, no iba a acatar, abiertamente, de haber una conferencia de prensa, decíamos, antecedida por un gobierno institucional, el cual se defendía por su movimiento frente a la amenaza de financiamiento de parte de la nación. O sea, se menciona que no se iba a acatar la medida establecida por el decreto de necesidad de urgencia nacional. Lo cierto es que se establecía que no se iba a volver a fase 1. El decreto de necesidad de urgencia no solicitaba retorno a fase 1. Se indicó que no se iba a hacer algo que no se quería y se fue a Buenos Aires a negociar el no acatamiento de esta medida en defensa de los intereses provinciales. Que bueno, desde Nación se comentó que en realidad lo que estaba negociando era lo que está establecido. Finalmente, Mendoza acató, pero indicó que no acataba. Cumplió con lo que se pedía, indicando que no lo estaba haciendo. Y vamos cerrando porque aquí está la síntesis, decimos que tenemos un proyecto con la síntesis, lo ven que están aquí presentes, en el cual ponemos muy brevemente lo que decíamos. Están ordenados en función del primero el conflicto distributivo, que decimos que era el evento en común de las unidades subnacionales, por tesorería de fondos a la provincia de Buenos Aires con participación. En el caso de Vicentín nos encontramos, decíamos, un acatamiento parcial por parte de las dos unidades subnacionales de políticas nacionales, especialmente en el caso de Buenos Aires con los planes que hemos mencionado más temprano. El no retorno a fase 1, que lo comentamos recién, que aquí en el medio no tiene correlato en el caso de Buenos Aires, pero lo mencionamos en el caso de Mendoza, con un directamente el no acatamiento entre comillas. Y en tercer lugar, tanto en el caso de la vacunación VIP, que no lo vamos a mencionar porque en el tiempo lo cerramos, en el caso de regreso a clases, en ambos casos nos encontramos finalmente en el regreso a clases sobre todo con un acatamiento parcial o directamente el no acatamiento y judicialización. En el caso de la vacunación VIP sí nos encontramos con un acatamiento parcial en el caso de Mendoza, bastante parecido a algo total de parte de Buenos Aires. Finalmente, las reflexiones finales y las hipótesis que nos quedan para explorar, decimos, algunas cosas que nos quedan para tratar en este proyecto, en este trabajo, tienen que ver con avanzar en su formalización, con una aproximación más sistemática del problema. El trabajo decíamos en el exploratorio, tenemos algunos sitios eventos rescatados, nos queda, por ejemplo, explorar una movimiento que me pareció bastante central, que es la corriente de opinión autonomistas disparadas a partir del conflicto distributivo. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hay algunas que se pueden andar, tienen que ver con algunos discursos que incluso vinculados con la libertad y demás. Y en el caso de la provincia de Mendoza, muy vinculado por otros partidos, pero acaparados por parte del oficialismo provincial, recordaban en su momento Cornejo, el actual presidente de OCR, el gobernador de Mendoza, defendía la idea de un mundo de éxito, una salida del país con mayor autonomía por parte de Mendoza, que tiene todo para ser independiente. Esto fue alimentado por parte del gobierno provincial de manera consistente, y fue comentado cuando se hablaba de un modelo Mendoza para la gestión de la pandemia, que constantemente se comparaba con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciendo, bueno, en Mendoza hemos autorizado todos mucho antes que Buenos Aires, porque la libertad está a nuestro lado, y bueno, el uso instrumental de los conceptos de libertad, salud y economía, y todas esas dicotomías que hemos conocido exclusivamente el año pasado, se ve reflejado en estos discursos de las unidades subnacionales, articulándose con lo que es el no acatamiento parcial, decíamos, de las medidas nacionales. Cerramos entonces con el supuesto, al cual hemos alcanzado, y me parece que correspondería seguir explorando, que es que ante la presencia de eventos específicos que generan un incremento en la polarización política, los gobiernos nacionales subnacionales opositores al gobierno nacional mostraron un tratamiento selectivo de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional, que ha tenido una naturaleza instrumental, decíamos, y se ha articulado, convirtiendo la pandemia en una especie de excusa o de vehículo que transporta y permite materializar o manifestar la polarización política nacional. La no obediencia cobra
una importancia incluso discursiva bastante importante en el que avanzamos en el tiempo. Yo con esto cierro, perdón por la desordenada exposición, quiero desear el tiempo. Así que muchísimas gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias, Lucio. Igual, si hay algún inconveniente, está la ponencia y la vamos a hacer circular, así que la vamos a ir comentando. Bueno, damos ahora a Emerson y Ana Paula con Cultura Política y Políticas Públicas para combatir el COVID en comparación a Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. Muito bem, buenas tardes. Como mi espanhol é muito malo, peço licenças para falar em português, por favor. Vou falar despacito para que possamos nos entender. Certo? Bom, me ouvem bem? ¿Posso prosseguir? Sí, te escuchamos por acá. Ah, perfecto. Gracias, Vanessa. Buenas. Vou compartilhar a minha tela aqui, então. Conseguem ver a minha tela? Se ve la pantalla. A pantalla. Perfeito, graças. Boa tarde. Eu quero agradecer muito aos organizadores dessa primeira jornada de políticas públicas comparadas na América Latina. Cumprimentar os organizadores, cumprimentar o Nelson e a Guilhermina pela coordenação das mesas que estão acontecendo. Estão, com certeza, são muito interessantes, né, e trazem esse debate que a gente precisa fazer. Eu fiz uma apresentação bastante condensada para procurar, pelo menos, colocar as questões que são mais relevantes para que a gente possa discutir, caso haja esse interesse, claro, né? Então, o título dessa pesquisa, que está, digamos assim, no meio do caminho, é Cultura Política e Políticas Públicas para o combate da Covid-19 em comparação Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. É uma pesquisa que está sendo realizada em parceria com outros pesquisadores aqui do Brasil. Bom, quais são nossos problemas e nossa hipótese? Nosso problema e nossa hipótese, né? O problema é o seguinte, né? Existe uma relação entre uma concepção de Estado, ações de governo e comportamento cívico e o combate à pandemia da Covid-19. Esse problema está pensado exatamente porque a gente está olhando, está mirando principalmente para a realidade brasileira. O Brasil hoje é governado por um político negacionista, né? Publicamente negacionista, que em alguma medida conservador, negacionista, conservador, ora neoliberal, ora nacionalista, que desenvolveu políticas muito erráticas, políticas nacionais muito erráticas no combate à Covid-19. Então, a pergunta que nós nos fizemos é possível perceber uma diferença? Será que existe uma diferença entre as políticas desenvolvidas em outros países? E aí nós selecionamos 3 desses países, né? O Brasil, Estados Unidos e o Reino Unido, utilizando como variável independente, embora não seja um estudo quantitativo propriamente dito, nós não fizemos aqui regressões ou análise de congruência, mas eu estou utilizando aqui como variável independente, variável causal, cultura política, basicamente, para tentar compreender um pouco o sucesso ou o insucesso das políticas públicas de combate, de prevenção e combate aos males da Covid-19.
Bom, e aí, então, nós formulamos assim, essa hipótese que aí está, né? Os países com concepções de Estado neoliberais ou uma cultura política não cívica agiram com menor efetividade no combate à pandemia. Essa é a nossa hipótese, né? Estados com governos neoliberais alinhados ao neoliberalismo, né? Que parte de um princípio que tem como um mote, um escopo de produção de políticas, a retirada do Estado, principalmente das políticas sociais, de um lado, e estados com culturas políticas não cívicas, de outro, que muitas vezes não coincidem, é o exemplo que nós vamos mostrar aqui, foram menos eficazes, né? Bom, a metodologia que nós utilizamos é uma metodologia basicamente qualitativa, trabalhamos com dados secundários, dados disponibilizados pelas redes virtuais, né? E pelos órgãos oficiais dos países, né? Nós trabalhamos, então, com essa oposição, que também é um pouco simplificadora, de estados neoliberal, como aquele que investe menos ou não investe em políticas públicas, e estado de bem-estar como aquele que uma concepção de estado que investe em políticas públicas, que financia políticas públicas, né? As políticas públicas, então, foram medidas pelo volume de recursos, né, pelo volume de dinheiro investido na área de políticas públicas, investido na área da saúde, seja para equipar, preparar o sistema de saúde, os sistemas no plural, né, de saúde diretamente, seja para tentar amenizar os impactos que a pandemia ocasionou social e economicamente. E a cultura política, nós utilizamos uma medida um pouco usual, mas como é um estudo preliminar ainda, possivelmente essa medida vai ser bastante criticada, né? Mas utilizamos a adesão ao lockdown como uma medida de política pública a partir da perspectiva de que entendemos que quanto mais a população desconfia das suas instituições públicas, menos cívica é a cultura política. E se a população desconfia das suas instituições públicas, ela tende, no nosso entendimento, a aderir com menor intensidade às determinações das instituições, né? Então, o lockdown, por exemplo, como uma determinação institucional, teria uma adesão menor em culturas políticas menos cívicas. E a efetividade das políticas públicas de combate à pandemia tem uma única métrica, né, que é o número de contaminados e principalmente o número de mortos, a morbidade, por conta de que a contaminação, a morbidade também, mas a contaminação tem um problema de enfim, os epidemiologistas demonstram que há sérios problemas de informação em relação aos contaminados. Bom, nós trabalhamos basicamente com esses três conjuntos de teorias, né? A cultura política, a partir daquela tradição do Alman de Verba, passando por uma definição um pouco distinta depois, mais contemporânea, do Engelhardt, que aplica um pouco isso para a economia, a leitura também do Putnam, né, com a questão do capital social, mas principalmente, particularmente entendendo que uma cultura política cívica é aquela onde o cidadão tem interesse, se interessa pela política, participa da política, e a cultura política não cívica, né, a cultura política paroquial ou subalterna é aquela que o cidadão se distancia, né, que vai dar origem a um conceito de um cientista clássico, um argentino que eu gosto muito, que é o Guilherme O'Donnell, um conceito que ele construiu, que é o de democracia delegativa, né? Na minha opinião, na minha modesta compreensão, a democracia delegativa é resultado de uma cultura política não cívica, cultura política onde os cidadãos, os indivíduos se desconectam da política, se desconectam da representatividade da democracia.
As políticas públicas são compreendidas aqui como o que o Estado faz, né? Tanto diretamente quanto indiretamente, através de investimentos, financiando ONGs ou entidades do terceiro setor que, enfim, operam, gerenciam verbas públicas. E os programas nacionais de saúde pública, bom, são as políticas públicas de saúde pública, né? Bom, aí nós vamos ver, então, que tanto o artigo procura fazer uma discussão um pouco mais aprofundada sobre os conceitos e tanto sobre os sistemas de saúde desses 3 países, né, Inglaterra, Brasil e Reino Unido, quanto também sobre a cultura política, né. Muito rapidamente, é muito evidente, né, que a cultura política da Inglaterra é reconhecida desde os primeiros estudos do Almond e Verba até hoje como uma cultura política cívica, onde há alta participação, alta crença da cidadania nas instituições. Os Estados Unidos também tinham isso, né, a partir da leitura do Tocqueville e de outros autores. No entanto, a gente percebe um processo de diminuição desse interesse e dessa crença nas instituições, a partir de uma leitura do Robert Putnam, de uma obra chamada Bowling Alone, né? E o Brasil tem uma cultura política completamente delegativa, né? Aqui, o que comanda os destinos da política brasileira, da democracia brasileira, se é que nós podemos chamar o Brasil de um país democrático, ainda depois do golpe branco que foi dado na presidenta Dilma em 2016, é um país governado pelo clientelismo, pelo neoclientelismo, de alto a baixo, do alcaide, né, do prefeito municipal ao presidente da República. Bom, então, uma cultura política não cívica. E os programas nacionais de saúde também são muito distintos nesses países, né? O Brasil tem um sistema único de saúde, um sistema nacional de saúde pública, que tem um regimento, né, uma ideia e uma concepção muito importante de política pública nacional. Contudo, ele sofre de um mal que é o desfinanciamento, né, dificuldade de financiamento, por conta, particularmente, dos últimos 2 governos, na redução de recursos investidos na área da saúde. O que foi uma grande... que produziu o desastre que o Brasil passou durante a Covid-19, hoje contando mais de 650 mil mortos, por conta de ter tido um processo de esvaziamento do sistema público de saúde. No caso norte-americano, nós temos um sistema totalmente privado, com algumas iniciativas muito, muito restritas, alguns programas compensatórios, financiados pelo governo federal, através, normalmente, de pagamento direto para os cidadãos, que, por sua vez, pagam serviços privados. Uma iniciativa recente, que foi o programa Obamacare, que tem tido dificuldades de decolar, que seria um programa um pouco mais generoso, um programa com uma perspectiva um pouco mais universalista, né? E um terceiro tipo de política pública de saúde é a política pública do Reino Unido, onde existe um programa desde o final do século XIX já, um programa nacional que é universal e totalmente universal. Bom, consideradas essas diferenças, eu elaborei aqui um quadro que eu vou tentar explicar para mostrar como efetivamente a gente percebe mudanças aqui. Obrigado pelo aviso, Nelson. Vou procurar ficar nos 5 minutos. Bom, no Brasil nós tivemos um investimento de 104 bilhões de dólares após pandemia, o que equivale a 7% do PIB em 2020, isso, né? E nós tivemos 20 milhões de infectados, ou seja, 9,4% da população. Esse é um dado até agosto de 2021. Né? Nos Estados Unidos, o investimento foi de 2,9 trilhões de dólares, tanto em ações sanitárias quanto ações sociais e econômicas, para diminuir o impacto social da pandemia, 14% do PIB,
e teve 32 milhões de infectados, o que equivale a 10,7% da população, e 0,18% de mortos, né? No Brasil, nós tivemos 0,26%. Esses percentuais são relacionados ao total da população dos países, né? E o Reino Unido investiu 570 bilhões, né? Considerando que é o único que tem um programa universal de política pública. Esses 570 bilhões de dólares foram basicamente investidos em políticas compensatórias para diminuir os impactos econômicos e sociais da pandemia, né? Ou seja, 20% do PIB, e teve 5 milhões, quase 6 milhões de infectados, 8,9% da população, 130 mil mortos, ou seja, 0,19%. Na última coluna, nós vemos quais os percentuais de isolamento social que os países conseguiram no momento que exigiram, né, o distanciamento social, exigiram que as pessoas ficassem em casa. O Brasil, o auge foi de 62% durante uma semana. Os Estados Unidos foi 80% e o Reino Unido foi mais de 81%. E o Reino Unido teve o percentual acima de 60% por várias semanas. Então, o que, né, o trabalho mostra é que, efetivamente, embora ainda não exista não é possível fazer nós não fizemos aqui uma análise estatística, né, comparando essas variáveis, a gente percebe, né, que um maior investimento em políticas compensatórias e políticas de saúde vai produzir um menor número de mortos proporcionalmente à população. Isso, tanto no caso norte-americano quanto no caso do Reino Unido, né? E no caso brasileiro, né, o dado é catastrófico, né? Ou seja, é quase o dobro, o número de mortes é de quase o dobro, comparando com Estados Unidos e Reino Unido, considerando, obviamente, a população, né? Não estamos falando aqui de números totais, né? Então, a gente entende, né, que houve um impacto direto das medidas de lockdown, né, e principalmente da resposta social de isolamento no controle dos principais picos de transmissão. Também foi possível perceber a relevância de um sistema previamente estruturado, né, como no caso brasileiro, mais sucateado, e previamente estruturado, como no caso do Reino Unido, né, para a suficiência do atendimento da saúde. E a última consideração é que a forma como a impressão que nós temos, isso ainda é um dado que não pode ser afirmado com toda certeza, né? Mas a impressão que nós temos, que os dados que nós já levantamos apontam, é que a forma como os governantes compreendem o Estado, né, se são neoliberais, se são conservadores. No caso do Brasil, hoje, nós temos um conservador clássico, né, temente a Deus, que tem um ministro da Economia que é neoliberal, mas que, por muitas vezes, não consegue executar esse neoliberalismo, e flerta, então, com um nacionalismo rasteiro. Isso tem feito muita diferença para salvar ou condenar à morte parte da população. Obrigado, companheiros. Muchas gracias. Muchas gracias, Emerson. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con Alejandro Navarro Redondo, con análisis comparativo de las estrategias de respuesta en la pandemia del COVID-19 por parte de los gobiernos subnacionales de México. Le damos la palabra. Gracias, Termina. Pues les voy a compartir pantalla para compartirles también la presentación que he elaborado sobre el tema. Entonces, voy a ver si me permite presentar la pantalla. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, esta ponencia tiene como objetivo examinar, evaluar las acciones de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos estatales en México, para evitar la propagación del COVID
y para mitigar sus consecuencias negativas en el ámbito económico y en el ámbito social. Para ello yo realicé un análisis cualitativo comparativo de conjuntos difusos y con la idea de identificar aquellas combinaciones de acciones que fueron exitosas para reducir la mortalidad asociada a esta pandemia de COVID-19 durante su primera ola en el país, durante la primera ola en México. Y pues lo anterior con el fin de identificar aquellas buenas prácticas que pudieran ser útiles para enfrentar crisis sanitarias de naturaleza similar a la de la pandemia de COVID-19. Entonces, el contenido de la ponencia es la siguiente. Vamos a analizar, como les decía, la respuesta subnacional a la pandemia de COVID-19 en México. Para ello, vamos a presentar la perspectiva teórica que utilizamos para analizar el rol de los gobiernos subnacionales en el combate a la pandemia y vamos también a presentar la estrategia de análisis que seguimos para identificar las combinaciones de acciones que nos permiten identificar esas estrategias que fueron más exitosas para reducir la mortalidad de la pandemia. Ok. Y finalmente presentamos los principales hallazgos y las conclusiones. Ok. Dentro de la perspectiva analítica que utilizamos, lo que identificamos en la literatura es que la respuesta a una pandemia deja ver los problemas inherentes a la toma de decisiones en una emergencia sanitaria. ¿Cuáles son estos problemas? Tiempo limitado, escasa evidencia sobre los diferentes cursos de acción. Muchas veces se dudaba sobre los cierres, los lockdowns. No sabíamos si eran positivos o negativos porque podrían paralizar las actividades económicas y a lo mejor el efecto negativo en términos económicos era mayor que no llevar a cabo estos cierres o estos lockdowns. Pero por la novedad del virus y por otras cosas, era imposible pronosticar los efectos de las acciones de mitigación. Ahora bien, incluso si se hubiera contado con evidencia científica sólida, esta no hubiera sido suficiente para diseñar políticas públicas eficaces porque estamos ante un escenario de alta conflictividad, de alta incertidumbre y todo ello hace difícil proponer estrategias eficientes en tales circunstancias. Entonces, un primer paso para evaluar la respuesta subnacional a la pandemia fue llevar a cabo un análisis de una muestra intencionada de documentos de organismos internacionales que sugerían acciones de control, acciones de amortiguamiento a los efectos negativos de la pandemia. Por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, pues propuso estas y otras recomendaciones, ¿no? Cerrar supermercados, el resguardo domiciliario, cierre de escuelas, cancelación de viajes, de conferencias, de eventos masivos, desinfección a gran escala, el uso de cubrebocas. Eso lo sugirió el PNUD como medidas relativamente eficaces para detener los contagios y la transmisión del virus. La Organización Mundial de la Salud también coincidió con algunas de estas sugerencias, en cerrar escuelas, bares, restaurantes, establecer filtros de temperatura, desinfección a gran escala, etc. Y este conjunto de documentos que revisamos nos ayudó a construir este marco de referencia, identificar aquellas actividades en cada una de las dimensiones de salud, en la dimensión económica, en la dimensión social, identificar cada una de las acciones que generaban ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, las actividades de difusión de prácticas de higiene, de promoción del uso de cubrebocas, de establecer filtros de temperatura, nos ayudaría a reducir contagios, a capacitar al personal médico en materia de higiene y de espacios seguros, y todo esto con la finalidad de obtener los impactos a largo plazo, ¿no? Minimizar la morbilidad, minimizar los efectos negativos en la materia económica de la pandemia y el resultado final sería superar
los efectos negativos de la pandemia, ¿no? Eso era lo que, en teoría, si los gobiernos locales siguen estas acciones sugeridas por los organismos internacionales, pues llegarían a estos resultados, de acuerdo a esta cadena o esta teoría de cambio que se construyó. Entonces, vamos a ver si en efecto en México se abordó la pandemia de esa forma, ¿no? ¿Cuál fue el rol de los gobiernos subnacionales en el control de la pandemia? Pues al principio los gobiernos subnacionales pues realmente tuvieron un rol secundario. ¿Por qué? Porque el sistema de respuesta de control de la pandemia fue primordialmente manejado por el gobierno federal, por el gobierno nacional. Entonces tuvo un enfoque top-down, ¿no? De arriba hacia abajo. Posteriormente, ya con el paso de los meses, el gobierno federal fue dejando a los estados las acciones en materia de control de la pandemia y también de reactivación económica. Pero ello contribuyó a que se generaran como caminos divergentes. Algunos estados prefirieron seguir alineados a las directrices del gobierno federal, seguir estos lineamientos generados por el gobierno federal para amortiguar la pandemia, para la reactivación económica, mientras que otros estados establecieron sus propios planes de preparación y de respuesta, de atención a la emergencia, digamos con un enfoque más bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba. Además, habría que considerar también dentro de este análisis de la respuesta subnacional a la pandemia, el contexto en cada uno de los gobiernos locales mexicanos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los estados del norte de nuestro país, que son estados más desarrollados, económicamente con mejores condiciones económicas, que los estados del sur de la República, que son más rurales, son con mayor rezago social. Entonces, eso también habría que considerarlo como parte de nuestro análisis. Y otros elementos que ahorita platicaré, que formaron parte de estos factores contextuales que sin duda podrían haber contribuido a aumentar la mortalidad asociada a esta pandemia. Ok, entonces dentro de nuestro esquema de análisis consideramos cuatro condiciones asociadas a la mortalidad por la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles son estas cuatro condiciones? La primera, las acciones sanitarias. A mayor número de acciones sanitarias, menor, digamos, tasa de mortalidad. Asimismo, a mayor número de acciones socioeconómicas, también se esperaría una menor tasa de mortalidad, un menor efecto negativo de la pandemia. Y por otro lado, se esperaba, de acuerdo a la literatura que revisamos, que en aquellas entidades donde hubiera más rezago social, donde hubiera más carencias en términos de agua potable, alcantarillado, espacios de vivienda con hacinamiento o deteriorados, en esos estados con mayor rezago social se esperaría que hubiera una mayor mortalidad de la pandemia de COVID-19. Y también en aquellos estados donde hubiera más camas de hospitalización general ocupadas, camas con ventilador ocupadas o unidades de cuidados intensivos ocupadas, significaría que sería menor la capacidad del sistema estatal de salud para atender las enfermedades respiratorias. Por esa razón, digamos, a mayor vulnerabilidad, mayor pandemia, a menor capacidad del sistema estatal de salud, mayor mortalidad de la pandemia. Entonces, así más o menos se comportaban estas condiciones asociadas al resultado. El resultado o el fenómeno que queremos analizar es la tasa de mortalidad de la pandemia. Es importante señalar que nosotros utilizamos un indicador para medir la tasa de mortalidad. ¿Cuál fue este indicador? Los datos sobre exceso de mortalidad generados por la Secretaría de Salud en nuestro país hasta noviembre de 2020. Y ahora les voy a explicar cuál fue nuestra estrategia de análisis, ¿no? Para llevar a cabo este análisis cualitativo comparativo. El primer paso fue definir y construir los conjuntos difusos, es decir, cómo los casos pertenecían o no a cada uno de estos conjuntos difusos. Y por ejemplo, en cuanto a acciones sanitarias, diríamos que un caso tiene pertenencia plena al conjunto de
estados que llevaron gran número de acciones sanitarias si su valor de acción, si su número de acciones era de 4 o superior a 4. Y no pertenecería a ese conjunto si su número de acciones era 1 o menor a 1. En el caso de las acciones socioeconómicas, diríamos que los estados que tuvieron alto número de acciones socioeconómicas tuvieron, estos son 20 o más, 20 o más número de acciones socioeconómicas, y entonces pertenecían a ese conjunto, y en caso de que no, que tuvieran 5 o menos acciones socioeconómicas. En fin, entonces estos fueron los parámetros con los cuales fuimos construyendo los conjuntos difusos. Y para darles un ejemplo de cuál es el puntaje de los datos brutos por cada entidad federativa en México, les presento esta tabla. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, vemos que la tasa de mortalidad por cada 10,000 habitantes en Aguascalientes fue de 11.40, mientras que en la Ciudad de México fue 4 veces mayor, ¿no? De 43.30. Ahora, la capacidad del sistema de salud, acá hubo una mayor ocupación de las camas de hospitalización general, de las unidades de cuidados intensivos y de las otras infraestructuras de salud, que a comparación de Aguascalientes, por ejemplo, comparando la Ciudad de México con Aguascalientes. Aquí hubo mayor ocupación, acá hubo menor ocupación. Acá hubo mayor número de acciones sanitarias, acá hubo menor número de acciones sanitarias. Acá hubo más acciones socioeconómicas y acá hubo menos o igual número de acciones socioeconómicas. Pero, por ejemplo, el caso de Tamaulipas es sobresaliente porque estableció 72 acciones socioeconómicas para la superación de la pandemia. Después de tener los datos brutos, para que el software los pueda interpretar, los pueda procesar, necesitamos transformarlos, necesitamos calibrarlos, hacer que estos valores que tienen, digamos, diferentes magnitudes, que estos valores estén necesariamente en el rango de 0 a 1. Y para ello, entonces, para ello establecimos umbrales de pertenencia. Si el número de acciones era igual a 1, pues casi, digamos, su valor su valor calibrado era igual a 0, y si su número de acciones sanitarias era de 4 o mayor, su valor calibrado era de 1. Asimismo, en las acciones socioeconómicas, si el valor era de 11 o menos, su valor calibrado era de 0, y si era de 29 o más, su valor calibrado era de 1. De forma que tuviéramos ya estos valores calibrados, ¿no? Esta es una tabla de la verdad, o es una puntuación de conjuntos difusos, donde vemos cada estado, cómo se comporta en cada uno de los conjuntos, en el resultado y en las condiciones asociadas a ese resultado. Con ello, estos datos fueron los que utilizamos para introducirlos al software de FCQCA, al software diseñado por Charles Ragging, y un primer análisis que sugiere Charles Ragging para conocer las condiciones necesarias y las condiciones suficientes asociadas a un resultado es el análisis de necesidad. Y Ragging nos dice que para que una condición sea necesaria, necesitaría obtener un puntaje de consistencia mayor a 0.9 en este análisis. Y ninguna de las condiciones que nosotros analizamos... 3 minutos. Sí, gracias. Y ninguna de las condiciones que analizamos tuvo ese puntaje. Entonces podemos decir que de acuerdo al análisis de necesidad, ninguna condición es individualmente necesaria para producir el efecto. ¿Cuál es el efecto que queríamos observar? Una baja mortalidad del COVID-19. Sin embargo, el cuarto paso consiste en el análisis de suficiencia. Y para llevar a cabo el análisis de suficiencia, ahora sí, construimos la tabla de la verdad
donde podemos observar cómo se distribuyen los casos a través de las diferentes configuraciones causales. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una primera configuración causal donde estos estados tuvieron capacidad en su sistema de salud, tuvieron vulnerabilidad social, no tuvieron, digamos, suficiente número de acciones socioeconómicas ni de acciones de salud y, sin embargo, a pesar de ello, presentaron el resultado de interés. ¿Cuál es el resultado de interés? Una baja mortalidad por COVID-19. Entonces, observamos 5 configuraciones causales que presentan el resultado de interés, que es una baja mortalidad por COVID-19. Entonces, con estas 5 configuraciones se lleva a cabo un proceso de minimización lógica que nos permite llegar a, digamos, lo que queríamos, el objetivo de nuestro trabajo, identificar esas combinaciones de acciones que son suficientes para producir el resultado. ¿Cuáles son esas combinaciones? Algo de lo que podemos concluir es que aquellos estados que tuvieron suficiente capacidad de su sistema de salud, que no tuvieron rezago social o vulnerabilidad social, que emprendieron suficiente número de acciones socioeconómicas, aunque no hayan tenido tantas acciones en salud, presentaron el resultado de interés, es decir, una baja mortalidad de COVID-19. Y los casos que presentaron esa configuración, las entidades federativas mexicanas fueron Durango, Nayarit, Chiapas, Sinaloa, Tamaulipas. Otra configuración que nos lleva al mismo resultado, aunque con un menor poder de consistencia, es esta, donde sí está presente la capacidad del sistema de salud, pero hay rezago social. Ahorita vamos a explicar esta última configuración, aunque también presenta un alto número de acciones socioeconómicas, y son los casos de Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Guerrero. Bueno, con esto voy cerrando. Entonces, la confección de las configuraciones causales permitió identificar a los estados que han experimentado una baja mortalidad de COVID-19, es decir, a los que respondieron con más éxito a la primera ola de la pandemia. En la primera configuración causal, da cuenta de los casos de Durango, Nayarit, Chiapas, etc. Esta configuración causal, digamos, se produjo con las expectativas teóricas, con lo que en teoría debía ocurrir. ¿Qué es esto? Que pues en aquellos estados con baja vulnerabilidad social, amplia capacidad de su sistema de salud y un alto número de acciones socioeconómicas, obviamente iba a existir una menor tasa de mortalidad de COVID-19. El único, digamos, caso que se sale de esta configuración, o sea, está ahí presente, pero no encaja bien, es un caso desviado, digamos, es el de Chiapas, porque Chiapas es un estado con alta vulnerabilidad social. Entonces, a Chiapas, de acuerdo a Charles Raggin, lo que habría que hacer posteriormente es un process tracing para identificar qué ocurrió en Chiapas, que pese a tener una alta vulnerabilidad social, de todos modos presentó una baja mortalidad de COVID-19. Y lo que ocurrió en Chiapas ocurrió con varios estados en la segunda configuración. Guerrero, Hidalgo y Oaxaca también son estados con alta vulnerabilidad social. Pese a ello, presentaron niveles de mortalidad bajos. ¿Por qué? Bueno, entonces aquí se desprende una posible hipótesis. Probablemente en estos estados hubo menor tasa de mortalidad porque hay una mayor dispersión geográfica. Son estados más rurales, son estados más dispersos geográficamente y por lo tanto hay una escasa densidad poblacional, motivo que pudo haber originado un menor número de contagios. Pero todo eso habría que investigarlo posteriormente mediante un análisis más profundo, más amplio y utilizando process tracing de preferencia. Muchas gracias. Con esto concluyo y dejo de compartir. Muchísimas gracias, Alex. Disculpen la antipatía de marcar el tiempo, pero estamos con los minutos contados y queremos cerrar hoy con la presentación de Vanessa Montenegro, que había quedado de la mesa del día de ayer. Vanessa, ¿estás por ahí? Vanessa. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Te damos la palabra, Vanessa. Gracias, Guillermina. Denme un segundito, por favor.
Bueno, no. Ok, muy bien. Estoy aquí cuadrando los diferentes tiempos. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Ok. Uy, Dios. Pero no me da. Acá. Ahí se ve. Se ve la pantalla. Ok. Bueno, me voy a ajustar al tiempo estipulado para poder avanzar. Muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad que me han abierto el día de hoy. Gracias a los organizadores, a la Universidad Nacional de Rosario, pues por abrir esta oportunidad muy valiosa para América Latina. Mi ponencia se titula Reconstrucción de procesos, mecanismo causal, instrumentos y formalización bayesiana, una configuración metodológica de un análisis comparado de política pública. El énfasis va a ser la configuración metodológica. Bueno, esta ponencia estaba para el panel del día de ayer, que estaba enmarcado en las discusiones teóricas y de la enseñanza del análisis de políticas públicas comparadas. Es por eso que yo he retomado, a partir de mi investigación doctoral, he hecho una síntesis, sobre todo en la parte metodológica, y también referenciar, compartir con ustedes pues algunos hallazgos a partir del trabajo comparado. Este es el contenido que va a seguir en mi presentación. Primero, como la pregunta que me he hecho de investigación, 3 objetivos de investigación, y de ahí entro ya al proceso de configuración y diseño metodológico, y viene ya una parte de hallazgos y conclusiones. Bien, la pregunta de investigación, claro, tiene que ver con un tema también aplicado, un sector de política pública, y yo me he interesado por analizar por qué fallan las políticas públicas, y en concreto unas políticas muy particulares, que son las políticas de lucha contra la trata de personas. Me preguntaba sobre las fallas de implementación. Entonces, a partir de eso, me propuse 3 objetivos a nivel teórico, metodológico y temático. A nivel teórico, la investigación se inscribe en el marco analítico del diseño de las políticas públicas y, sobre todo, ver y analizar las relaciones causales. Entonces, que parten de identificar cuáles son los objetivos de política, seguir el proceso causal de la formulación, unos cambios que se han hecho en la política pública, y también la variable de coordinación institucional, que es muy importante dentro de la investigación para llegar finalmente a la falla de política. A nivel metodológico, que me propuse poder comparar patrones teóricos, porque parto de una teorización a partir del diseño de la política, y esto lo aplico con una reconstrucción de procesos, o lo que también conocemos como process tracing, y la aplicación de mecanismos causales en 2 contextos que fueron seleccionados con algunos criterios, que fue Argentina y Colombia. Y finalmente también me planteo un objetivo temático, claramente para dar algunas recomendaciones de política pública en el tema de trata de personas. Como les digo, mi énfasis para esta presentación va a ser la cuestión metodológica. Por ello, inicio entonces con esta configuración y diseño metodológico. Bueno, aquí es importante identificar que mi abordaje en el diseño de las políticas públicas lo hago a partir del análisis institucional. Y voy a hacer alusión como a un mix también, un mix de técnicas, de métodos basados en la reconstrucción de procesos, y para ello la presencia de los mecanismos causales, ¿sí? Que van a explicar pues la conexión entre el origen, como la adopción de objetivos, y posteriormente la falla. Claramente, esta investigación corresponde a Argentina y a Colombia, y
sabemos pues que los mecanismos causales intentan profundizar y escudriñar los casos, pero claro, las explicaciones no son tan generalizables, aunque podemos ver algunos patrones pues que a nivel incluso latinoamericano o transnacional son comunes. Hay una N pequeña donde me permite también tener unos factores explicativos, variable independiente y dependiente. Un análisis de congruencia que me permitió analizar cada uno de los contextos sociopolíticos y el uso de unos test empíricos donde voy a aplicar también los instrumentos de política pública, finalmente también una lógica bayesiana. Por eso es que yo hablo de una configuración metodológica. Bien, aquí están un poco las etapas, ¿no? Metodológicas ya. Está el process tracing, que hace uso del mecanismo causal, también el análisis de congruencia, que me permite dar una riqueza situacional, ¿sí? Un abordaje de aterrizaje a realidades pues distintas. Los instrumentos de política, que también los considero desde un enfoque institucional y se convierten en esta configuración metodológica en observables empíricos, que me ayudan a robustecer las evidencias dentro de las partes del mecanismo. Y finalmente, bueno, esta configuración de evidencias responden también a unos test empíricos a partir de unas hipótesis y que me afianzo en la lógica bayesiana pues para proponerlos. Aquí, de manera muy rápida, están algunas ideas de selección de casos. Argentina y México fueron seleccionados entre los países latinoamericanos y algunos criterios que privilegié fue el fortalecimiento institucional, criterios legislativos específicos a nivel de trata, porque hay países que conjugan trata y tráfico, y ahí hay que tener en cuenta como unas distinciones específicas porque no son lo mismo. Estos países, incluso con México y Perú, se convierten en países pioneros. México también estaba, como cumplía los criterios de Argentina y Colombia, pero por términos del alcance de la investigación y también pues las capacidades, preferí dejarlo a México por todo también el abordaje complejo, ¿no?, que tiene esta situación. El parámetro temporal también, siguiendo a Sabatier, por ejemplo, de 10 años que tiene la política pública para poder ya analizar unas fallas de implementación. Entonces, Colombia tiene una ley a partir del 2005 y Argentina a partir del 2007, cuestión que me daba un tiempo prudente pues para hacer el análisis. Y también la injerencia de otros actores como cooperación internacional. Bueno. Aquí, entonces, abordar un poco la reconstrucción de procesos, ¿no? Que me permite llevar, pues, como la secuencia, ¿no? Me facilita hacer el seguimiento del mecanismo a partir de diferentes partes, a partir de unas condiciones causales, unos componentes, parte 1, parte 2, parte 3 y un resultado. Aquí también podemos ver, bueno, el mecanismo causal y quería un poco precisar, ¿no?, que el abordaje de un mecanismo causal nos permite también ver la dinámica, ¿no?, los movimientos, los cambios graduales, procesuales e incluso esos cambios paradigmáticos y también la inercia de los procesos o la reconfiguración y la capacidad de adaptación. Este mecanismo se va a fortalecer entonces metodológicamente con la combinación de instrumentos de política, porque estos se van a constituir en los principales observables empíricos. Y cuando hablo de instrumentos, estoy hablando de la tipología más estilizada que tenemos ahora y es la variable o la tipología NATO, información, autoridad, presupuesto y organización, ¿sí? Estos instrumentos son los que me van a guiar a mí en el análisis para el recaudo de los observables empíricos que van a conformar las evidencias. Es un poco seguir esas huellas, ¿no? Rastrear esas huellas. Y lo hago también a partir de dos dimensiones. Probablemente se vea el énfasis en la dimensión sustantiva,
a manera de estas decisiones gubernamentales, pero por el carácter de la política pública se habla también de una dimensión procedimental a partir de la categorización que hace Michael Howlett, en que también otros actores no gubernamentales inciden en las políticas públicas. Bien, entonces aquí yo pude aplicar esta configuración metodológica identificando algunos objetivos de política pública. Sobre todo me centré en 3: prevención, protección y judicialización, los 4 instrumentos que les comenté y las 2 dimensiones. Paso entonces a identificar el mecanismo causal. En la parte de arriba yo parto de una teorización, ¿sí? De una teorización a partir pues del diseño también, del marco analítico del diseño de las políticas públicas. Y parto de la puesta en agenda del asunto público, la formulación de la política, hasta ahí podríamos decir es el ciclo, el cambio institucional, 3 minutos, Vanessa. ¿ya? Las interacciones políticas y la falla. Y tenemos la operacionalización en la parte de abajo, que nos permite ya aterrizar un poco, contextualizar mucho más el mecanismo causal. Bien, por cuestiones de tiempo tengo, digamos, todos los hallazgos en el mecanismo causal, pero me quedaré solamente con los 2, como para mostrar un poco, ¿no? Cuál fue el recaudo que se hizo sin ser exhaustiva, pues, en esta presentación por la cuestión de tiempo. Aquí entonces me baso en que cada parte del mecanismo causal tiene la hipótesis. Por ejemplo, el gobierno incorpora en la agenda política los 3 objetivos de prevención, persecución y protección. Entonces, me baso a partir de Nato, ¿cierto?, para configurar esas evidencias. Y, por ejemplo, en el caso Argentina, es necesario retrotraerse allá en el a principios del siglo XX, la ley Palacios de 1913, que da lugar a la primera ley latinoamericana frente a la prostitución. Eso es lo que abre todo un camino y bueno, con muchos cambios durante el siglo XX. Y en Argentina es evidente el rol y el activismo que tiene también las mujeres y las organizaciones de mujeres, quienes fueron las que posicionaron el tema en la agenda política, ¿sí? En los años 90 se genera el programa Víctimas contra las Violencias y hay un fuerte énfasis en la función de defensa y seguridad. Por su parte, Colombia, bueno, en el 2000-2004, un poquito antes Argentina, tiene Colombia buenas relaciones con la comunidad internacional, hace un lobby y un cabildeo con Naciones Unidas, pero también tiene una doctrina de seguridad democrática, de lucha contra el terrorismo, y el rol de las ONGs no es tan activo como en Argentina, pero sí tiene cierta incidencia y cierto lobby. En la entidad A, cuando vemos la formulación, el gobierno formula una política pública de trata y tiene en cuenta un diseño institucional, pero este diseño tiene vacíos y tensiones. Entonces vemos que en Argentina es el primer país que presenta casos a voz populi de trata, ¿sí? Como el de Marita Verón y su madre Susana Trimarco. A partir de ese caso se crea la ley en el 2008 y se convierte la trata en un delito federal. Pero también empieza a tener inconsistencias con el sistema penal acusatorio y el Programa Nacional de Rescate, que inflaba un poco las cifras, pero no por inflarlas, sino porque hacía, sí, unos procesos de rescate a nivel policial y probablemente eran presuntas víctimas de trata, no solamente víctimas. A nivel de Colombia, ¿qué se hace? No se parte mucho como de los casos mediatizados, ¿cierto? Sino más bien tiene una postura más legalista y por eso se crea la ley, es muy completa la ley de Colombia en el 2005 y se va estructurando ya la política pública con estrategias nacionales. Hay una perspectiva netamente estadocéntrica y hay un comité interinstitucional ya formado por 14 instituciones. Pero el sistema de descentralización todavía es muy frágil y hay un subregistro y debilidades en los sistemas de información. Y así voy por cada una de las entidades, ¿sí? Bueno, ¿qué
quisiera un poco abordar, pero me va a llevar un poco más de tiempo. Por tanto, paso. Mejor, gracias. Paso un minutico más, por favor. Paso las entidades y solamente para decir y terminar con la configuración metodológica, se aplicó una lógica bayesiana que me permitió, en términos de probabilidades, evaluar los niveles de certeza y los niveles, sobre todo, de confianza, ¿no? En estos como clusters de evidencias en cada una de las partes del mecanismo causal. Concluyo con que, bueno, creo que es importante, digamos, para el diseño de la política pública ver estos relacionamientos causales y más estos procesos comparados, porque si bien parto de una teorización de un mecanismo causal, lo que logro es que ese mecanismo causal pueda contrastarse entre dos realidades distintas, ¿no? Pero que finalmente a nivel de política pública tienen también hallazgos similares. Ok. Y solamente con esto, y termino, el planteamiento de estudios de casos en perspectiva comparada permiten corroborar de forma muy acotada los mecanismos causales, pero también hace falta en esa perspectiva comparada de políticas públicas emplear distintos métodos o métodos mixtos para poder incluir casos típicos, como es los que yo trabajé, con casos quizás más desviados o con casos fallidos y con casos exitosos. Por ahí dejaría la presentación agradeciendo su atención. Muchas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a todos los expositores. Nos quedan unos minutitos, así que le voy a dar la palabra a María del Mar Monti, que va a hacer el comentario sobre las ponencias, y si nos queda un rato hacemos circular la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer haberlos escuchado. Gracias a Guillermina, a Nelson por haberme invitado. Les pido disculpas porque no pude leer las ponencias de todos, así que no voy a poder ser tan profunda en todos los casos, más allá de lo que pudimos escuchar con algunos problemas técnicos. Pero bueno, en general sí me quedo con algunas cuestiones en común que pude rescatar de todo lo que pudieron, de todo lo que fueron presentando, salvo el caso de Vanessa, que bueno, ella nos presenta una metodología que realmente es muy interesante. Me hubiese gustado leerte para ver ahí cómo juegan un poco más lo político en esta metodología, porque las institucionalidades de Argentina y de Colombia lo presentaste un poco por encima, pero son muy diferentes, así que bueno, me quedé un poco con ganas de leerte. Pero bueno, voy a ir presentando un poco por como fueron también exponiendo. Algunas cosas que me llevo de las ponencias tienen que ver con cómo la pandemia de alguna manera vino a profundizar muchos factores estructurales existentes de cada uno de los países. La mayoría de los casos que presentan un poco las conclusiones van en esta línea, ¿no? No sé, la escuchaba el trabajo de Alejandro y Nicole, decían, bueno, las tareas de cuidado ya mayoritariamente estaban en manos de mujeres. Bueno, la pandemia lo que hizo fue como visibilizar y profundizar una situación que de alguna manera tal vez no estaba tan medida antes y ahora comenzó a ser más problematizada en las agendas públicas, ¿no? Ahí no pude terminar de escuchar las conclusiones de las chicas. Me hubiese gustado saber que efectivamente pudieron cruzar ese estudio con políticas públicas que hayan visto implementadas en Chile y si pudieron de alguna manera comparar esos diagnósticos para ver si estaban en línea con lo que está, si hay algo que está trabajando de la gestión pública. Pero bueno, me pareció interesante esto de tomar un caso que se podría considerar de la vida privada, como puede ser el cuidado y la salud mental, y llevarlo a la política pública y cómo eso se aborda, ¿no? Desde lo público. Bueno, en el caso de Lucio de Gabriela, me pareció que estaba muy buena su trabajo, me trajo un poco políticas públicas, que es nuestra materia, en cómo intentaron
a través de un análisis histórico comparativo, de alguna manera ir encontrando como esos nudos problemáticos de historización de la cuestión que ustedes quieren analizar, o del problema que ustedes quieren analizar. Al principio me quedó un poco más claro cuando lo contaste acá, me hacía un poco de ruido esos momentos políticos que ustedes identificaron, porque en gran medida, al menos de lo de la coparticipación y la cuestión también de sentir que podríamos estarlo dentro de un conflicto más amplio que es el campo, si se quiere, son cuestiones más estructurales y más de largo plazo, más sobre todo en Capital y en Mendoza, que son gobiernos opositores desde hace muchos años. Y como el hilo de la educación me parece que sí tiene que ver más con el contexto de pandemia fuertemente. La no presencialidad, el hecho de tener que ir a modalidad híbrida, etc. Entonces, como eso de hacer jugar cuestiones que son más estructurales con cuestiones más coyunturales, me parece que estuvo bueno. Pero en las conclusiones, algo que ustedes hablaban de los niveles de autonomía de la provincia, y cuando la política está tan marcada de nación, en cuestiones de pandemia, los niveles de autonomía también son poquitos. Entonces, bueno, pudieron encontrar como esos lugares de conflicto, de tensión, para poder ir mostrando su propio modelo. Me pareció que está bueno como estrategia metodológica, pero que ahora me quedaron algunas dudas en qué términos están pensando la autonomía de la provincia frente al manejo de la pandemia con las condiciones que se presentan, ¿no? Donde el Estado Nacional tiene una preponderancia muy fuerte, sobre todo en lo que es esquema de vacunación, logística y demás. Después creo que estaba la ponencia de Emerson y equipo, ya me perdí un poco con el orden. Que la verdad me pareció súper interesante que trajeran al análisis de la pandemia la cultura política. Sí, por ahí tenemos estudios sobre la institucionalidad, más a nivel de capacidades estatales, tal vez, que son al menos lo que yo más conozco. Pero me pareció súper interesante el concepto. Tal vez lo dijiste y yo no terminé de entenderlo. Me gustaría saber si efectivamente han podido medir si ese interés o en aquellas sociedades que son más cercanas a las instituciones, efectivamente las medidas de aislamiento o de isolamiento, como nos llamaste vos, y de distanciamiento social las pudieron, si ven alguna correlación entre los niveles de institucionalidad y el acatamiento de las medidas desde ese lugar más de interés social o de cercanía con las instituciones. Más allá de la ideología política del gobierno, la cantidad de presupuesto que se invirtió, que son políticas más macro, si pudieron medir estas cuestiones más a nivel de participación ciudadana, si se quiere. O de interés ciudadano más que de participación. Porque creo que fue el término que usaste. Después estuvo la ponencia de Alex. La verdad es que yo la leí con mucho detenimiento porque me pareció súper interesante la metodología de cómo intentaron abordar, sobre todo esto que también en el caso de los chicos, el trabajar con gobiernos nacionales ya suma al estado del arte. Porque en general solemos ver análisis hechos a nivel nacional y de política nacional, como las presentaciones plantearon, son la primera impronta es muy impronta nacional. Pero después como las provincias se fueron un poco acomodando y adaptando a esa situación, me parece que suma un montón al estado del arte de la cuestión y que además es súper actual y que lo van a seguir trabajando. Pero algunas cosas pudiste resolverme en la presentación, otras a mí me quedaban algunas dudas, porque esto que vos planteabas al final no termina de quedar muy claro, digamos, a mí por lo menos, la distinción entre aquellos lugares que eran más poblados o no, o sobre todo a nivel de estados más ricos o con mayor recaudación, y eso tenía algún impacto efectivo en las políticas públicas o en los resultados de la disminución de las muertes, porque el hecho de tener tantas medidas influye también, imagino yo, en algunas capacidades preexistentes del Estado, a nivel de recaudación, a nivel de, vos decías en algún momento,
hay estados donde la vulnerabilidad social es muy alta, sin embargo no hay muchos casos de muerte. Pero pudieron ver, por ejemplo, la cantidad de casos de contagios que hubo, porque puede que no haya habido muertes, porque el sistema sanitario estaba bien, pero sin embargo había mucha gente contagiada, y eso le puede dar alguna pista de la densidad poblacional, no sé, hay algo ahí del factor de la densidad poblacional que me hacía ruido en el análisis y no lo terminaba, sobre todo en las áreas metropolitanas. Yo trayendo un poco el caso de Argentina, pero bueno, sí, obviamente son más pobres en general, pero también los que más recursos tienen esos estados. Entonces, bueno, se puede contrabalancear de una manera. Pero mi pregunta iba más por el lado de si pueden medir o si les interesaría medir en algún momento el impacto de las políticas nacionales, porque imagino que en el índice de vulnerabilidad y también en la capacidad del sistema sanitario, ahí tiene que haber jugado también la política nacional en el fortalecimiento de esas estrategias. No sé si lo pudieron ver o les interesaría verlo en el futuro, pero estaría bueno para traerlo al análisis. Y me falta alguna, bueno, y Vanessa, que nada, me voy a traer un poco tu metodología y la idea de las fallas de implementación a la cátedra, y te vamos a leer con atención para sacar un poco más de jugo a la presentación. Bueno, muchas gracias María por tus comentarios. No sé, yo creo que las chicas, las primeras expositoras no están presentes, así que le daríamos la palabra si querés agregar algo, Lucio, de lo que comentó María o... Dale. Bueno, muchísimas gracias por el comentario y las devoluciones. En parte se suman algunas que hemos repetido también a lo largo del encuentro hasta el momento. Lo cierto es que, claro, se trata de un trabajo exploratorio nacional en el cual algunas cosas restan por medirse o restan por aclararse. En cierta medida, el objetivo en un principio fue intentar recoger algo que vimos, bueno, estamos acá todos, están en el encuentro, quizás no todos, pero lo hemos visto todos y de una manera quizás desordenada o quizás desconectada entre sí, e intentar empezar a ordenarlo justamente por eso paramos en el actividad de secuencia o incluso después de ustedes intentar reconstruir históricamente qué sucedió y empezar a encontrar allí cómo se usan en cuál estado. El evento de denunció la estatización a Vicentini, que el mismo día se intentó correr las calles de Buenos Aires. La creciente desobediencia o no acatamiento del Pacto de una Unidad Subnacional. La intención de proyección de poder a nivel nacional y de la autonomía, que es más difícil de medir. Pero lo cierto es que estamos viendo que hay intención de proyección de ciertos liderazgos o de promoción de ciertos modelos de respuesta frente a la pandemia que están asociados en un periodo electoral a la proyección de ciertos liderazgos. Entonces tenemos unidades nacionales que presentan un proyecto alternativo de defensa, incluso en términos de federalismo, decir, bueno, ¿qué está pasando con el federalismo argentino? ¿Hasta qué punto permite hacer qué cosas? Por eso remarcamos esto que ha señalado de pedir autonomía en términos de una supercentralización de parte de la respuesta militar. El pasaje de disco a abajo, más bien de arco a disco, ¿no? De aislamiento, que es centralización total, a distanciamiento, que permite una libertad, el otorgo de autonomía a las provincias, esto está especificado en el decreto de urgencia. El pasaje al distanciamiento permite que las provincias empiecen a manifestar desavenencias o diferencias con el gobierno nacional. Otorgaba cierta autonomía para la toma de decisiones que no solo fue tomada, sino maximizada hasta total de que se empezó a desobedecer. Y lo que pasa con esto, decimos, principio, el punto en el cual se pasa el disco, con los Vicentín, con los grandes, y con que Mendoza empieza a liberalizar acciones por encima siempre del establecido con el candidato. Entonces, como que el conjunto de el principio es exploratorio, intentamos establecer una especie de narración, ver qué sucede. Luego ir avanzando a ver esa narración se puede convertir en un proceso, implicaría alguna coherencia, alguna causalidad. Y implicaría también sumar, quizás, decíamos, pero en otros casos, las provincias en las que no se verifique, que son las protectoras, en las cuales tenemos un oficialismo de danza, que se cumple por encima de lo que pide el gobierno nacional o a rescatar, es decir, entonces incorporamos, nos falta incorporar cuestiones para que la cuestión comparativa empiezan a verse más claramente. En principio es una exploración, por eso agradecemos estas revoluciones que van a ser fundamentales para enriquecer el trabajo y llevarlo a un mejor puerto. El día de hoy eso es todo lo que quería decir. Y muchísimas gracias a todos los presentes, física y virtualmente, a pesar de todo, gracias por Alex. Alex, ¿querrías hacer algún comentario acerca de lo que comentó María?
Sí, bueno, antes que nada agradecer el comentario de María. Por supuesto que tomaremos en cuenta, creo que sí es importante analizar también el número de contagios. Eso puede darnos otra dimensión sobre la problemática y también ver cómo tratar de contemplar la cuestión presupuestal y la cuestión de el efecto de las políticas nacionales en cada uno de los estados. Pero yo me quedo muy contento, sobre todo ahora que escuché a Vanessa. Creo que ella está utilizando un conjunto de metodologías muy interesantes que podrían complementar nuestro trabajo. Ojalá que nos puedan compartir su correo de Vanessa para que intercambiemos puntos de vista, opiniones y podamos, a mí me interesa hacer un seguimiento como ella está haciendo. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alex. Has quedado lo único que has quedado. Vamos a dar cierre a la jornada. Nelson quiere decir unas palabras de mi parte y de parte de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias a todas y todos por haber participado. Gracias, Yolmina. Bueno, voy a hacer como un cierre, así con un balance de estas jornadas. Durante estos 2 días y los 4 paneles que reunieron más de 21 trabajos, en que celebraron las primeras jornadas de políticas públicas comparadas de América Latina, organizadas por el Grupo de Investigación en Políticas Públicas Comparadas de la CIC. En el primer día trabajamos, discutimos y intercambiamos ideas sobre los problemas, dimensiones y derroteros de la enseñanza de las políticas públicas en la región. Pensamos con qué marcos, con qué teorías y con qué metodologías vamos a abordar la acción pública para mejorar situaciones no deseables en América Latina, una región atravesada por enormes desigualdades, obstáculos para el desarrollo y marcada por una desigualdad persistente y democracias imperfectas. La vinculación entre el campo de las políticas públicas y la esfera de toma de decisiones plantea una tensión entre los temas que se imparten en los programas de gestión pública, con qué perspectivas y qué herramientas se necesitan para mejorar la efectividad de los gobiernos. Durante el segundo día trabajamos los problemas derivados de la situación que planteó la crisis epidemiológica, económica y social originada por el COVID-19. Así, abordamos políticas sanitarias, inclusión laboral, trata de personas, derechos reproductivos y familiares, relaciones intergubernamentales, educación en América Latina. Es necesario que profundizaran estas problemáticas y plantearon nuevos desafíos. Investigamos qué hacen nosotros, tanto con estudios de casos como con trabajos comparados que consideran los países de la región. Bueno, y finalmente quería agradecer a todos los participantes que se acercaron a las jornadas y a los que se conectaron en diferentes partes de Iberoamérica. Le agradezco a Yolmina Curti, quien me acompañó en la coordinación, como así también a los comentaristas Nicolás Betancourt, Silvio Crudo y María de Masmonti, y además obviamente a la CIC, que nos prestó el apoyo y financiamiento, como así también a la Sociedad Argentina de Ciencias Políticas, que alojó el Congreso de sus actividades, y a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR. Bueno, muchas gracias a todos.